Don Artemio Suárez cuántas veces trastabilló frente a mi casa. Shinty y Shinty daba un paso para un lado y otro para el vacío. Siempre daba la impresión que no llegaría a su meta, pero no había piedra en el camino ni barro en medio de una lluvia torrencial que lo detuviera. Ni siquiera la penumbra de la noche negra sin luna ni estrella alguna vez pudo terminar de tumbarlo. Al contrario, como el mejor equilibrista del trapecio, erguía la cabeza y daba un paso más hacia Coyana. Alguna vez me lo encontré en Huachangogo. Dije, de esta sí no se salva don Artemio. Venía con una vista al frente y otra fuera de este mundo. Se había pasado de copas como siempre, pero no había calculado su distancia. Su barrio le quedaba muy distante, tanto que las posibilidades que llegue erguido eran mínimas. Pero qué va, una vez más me equivoqué. A su lado apareció otro equilibrista del trapecio, don Felipe Carlier, y entre ambos hicieron una sola fuerza, cual cargadores de un Cristo imaginario, se abrazaron uno a otro y enderezaron su zigzagueante camino. Pero, así como había personajes zigzagueantes, también destacaban aquellos a quienes difícilmente se les torcía el camino, impecables hasta para celebrar. Jamás el más mínimo trastabilleo o desarreglo. Personajes como don Demetrio Iguávil, carpintero por excelencia. No había puerta, escalera, entablado, mesa, silla en las casas que no había sido trabajada por sus laboriosas manos. No había féretro en el cementerio del pueblo que no llevara su huella artística. Le peleaba esa fama a don Victucho Cóndor, el popular oso Ascanoa en el barrio Coyana. Otros, como don Tomás Campos, un carguamaíno, que desde muy joven se había nacionalizado paucartambino, impecable y educado como pocos, atlético como ninguno, siempre cabalgando su caballo de metal, es decir, su bicicleta, recorría las calles del distrito con la velocidad de un joven de 20, pese a su octogenario existir. Imposible verlo en un mar de copas. Guardaba la compostura hasta el extremo de acudir a las reuniones más alegres y nunca salía despeinado. Una de las primeras noches en las que se captó oficialmente la señal televisiva, tras la instalación de la antena parabólica en las cumbres circundantes del pueblo, fuimos invitados a su casa para ver el discurso del Papa, que se transmitía en directo desde el Vaticano. Allí, junto a su adorada esposa, don Tomás estrenaba su televisor a color con su esposa Maxi Tamayo y comentaba en voz alta aquel macóndito momento. ¿Quién iba a pensar que aquí en nuestras humildes casitas iba a llegar el Papa y con él nuestro Señor Jesucristo a bendecir nuestros hogares? Pero una vez más, la música y los tragos eran el remedio infalible de los pobladores que no dormían temprano. Cuando don Tomás, entre otros, ya habían estirado la pata gracias a Morfeo, continuaban los bohemios personajes dándole nacimiento a nuevas melodías y composiciones. Uno de ellos, Goncha, que como todo coronel, llevaba en sus venas la música y la bohemia. Cargaba su cruz musical hecha arpa por las calles del pueblo, haciendo bailar y lagrimear a más de uno, porque a medida que avanzaba la bohemia solía desafinar, no por falta de oído, sino porque se iba quedando sin cuerdas. Lo acompañaban don Amaco Lozano, don Julio Inga, el popular Maxi Torres, don Pedro y Esteban Tamayo y el más serio del grupo, el viváldico Juan Lugo Villavicencio. Todos ellos contorsionaban sus cuerpos al ritmo de violines y saxos por efectos musicales y del líquido elemento, pues cada paso que daban, cada serenata y recorrido musical por las calles del pueblo era un motivo más para brindar. Y vaya que no estaban equivocados. ¿Cómo no celebrar la vida si ya estar vivo es un regalo? Otro no menos musical y bohemio era don Jaime Aguilar, quien complementaba sus labores escolares componiendo temas musicales dedicados al pueblo de sus amores, pese a no ser nativo del lugar. Para ellos los días, con sus noches, se hacían más largos, inacabables, pues muchas veces se unían unos a otros y daba la impresión que era un mismo día, una misma celebración, con los mismos amigos. Era como observar la última cena con apóstoles lampiños
detenidos en el tiempo. Ahí estaban los que alcanzábamos a ver como en un selfie: Machilú, Toño, Jorge Ortiz Diccho, Yashko, Don José, Amaco, Cocho, Chito Fuentes, el loco Pepe Camarena, Cholo Carlos, el ñato, Chiuchi Yauri, Chipi Lugo, Chino Chan, hijo, Cecita Rataguamán, Culebra Campos, Olmer Ricapa Tofi, entre otros. Todos terminaban recurrentemente buscando alguna cantina que en el extremo de la noche les calme la insaciable sed que cargaban. Así llegaban donde Puto, un amable anfitrión que les solía escuchar sus penas y alegrías. Mejor si llegaban donde Chapita o Paulina, pues eran lugares más escondidos, por si alguien los buscaba, que por lo general solían ser las jefas del hogar. Y si de esconderse se trataba, era más recomendable caerle al club social, donde además, si deseaban, podían jugar una mesita de billar o acorazarse en las villas y juegos de fulbito de la familia Chávez. También el loco Camarena, con su viejito Eliseo, tenían la solución al problema. Cerraban su cantina con los clientes adentro. Así, cualquier búsqueda marital resultaba infructuosa. Chibi y Zapolio en la plaza era otra alternativa, pero para consumidores diurnos. No faltaba el circunspecto, el sobresaliente que no permitía el más mínimo rastro de bohemia, y pese a ello, hombre humilde, sencillo y de buen carácter, como era don Barzola, para sus amigos Guayunca, por su gran estatura. Y como al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer, la tía María Navarro era la mejor prueba de tan impecable conservación familiar. Eran personajes que no le entraban a los trasnochos, ni a una bohemia exagerada, pero que no dejaban de compartir las alegrías y festividades del pueblo, como el popular Panquicho, quien tenía una esposa muy bonita y cargaba la fama de saco largo. Es que Panquicho era un hombre de sangre dulce, que cocinaba como los dioses y siempre estaba en las fiestas, pero trabajando. Era el Gastón Acurio del pueblo. Cuando de pronto entre sus amigos Panquicho pretendía dar una orden entre risas, algunos le decían: calla, oye, Guarmimandana, mujer que manda. Era un gran discursiador quechua, pero a su vez dominaba el castellano. En su hogar se conservaba aquel rol importante que tuvieron las mujeres para la conservación del idioma originario de los peruanos, pues se afirma que las mujeres mantuvieron el quechua porque no iban al colegio, mientras los varones en cambio eran formados para servir a la comunidad y necesitaban hablar castellano para no quedarse en el atraso. Y ni hablar de los llaneros solitarios, como don Antú Cureta, gran jinete que se la pasaba gritando guajayas por donde iba, montado en su brioso caballo, especialmente para las fiestas patronales del pueblo. Su trapecio era mayor, porque guardaba el equilibrio muchas veces excedido en tragos hasta el extremo, pero así era su alegría, desbordante, única, diferente, en medio de los clamores de su amada Neri Janampa. Así también lucía el tío Rufino Lozano allá en Aco, mucho más elegante, al mejor estilo del gran Chaparral, cabalgando su brioso corcel en las fiestas de capitán. Transmitía una estampa texana por su semblante colorado y su impecable sonrisa, pero este tipo de cabalgantes espectáculos año a año presentaban innovados jinetes. Aún recuerdo algún jalapato y capitanía con los tíos Nelo, Villique y Agli Soto, quienes embriagados de alegría recorrían las calles del pueblo convirtiéndose en trapecistas no aptos para cardíacos. Otros como Choloco Galván, Tomasito y Jorge Lozano, quienes alguna vez pasaron como un rayo en sus corceles, exponiéndose a caídas suicidas, también fueron protagonistas de alegrías y lamentos del pueblo. Pero si de trapecistas sobrios se trata, siempre era mejor observar la bohemia de los más suicidas aún, pero al mismo tiempo más responsables, como la de don Chapo Guainate, que no era de mucho beber, sino de mucho trabajar manejando sus gigantescos buses que transportaban a los pobladores por los precipicios de la cordillera de los Andes hasta la capital limeña. Esa misma responsabilidad
lo hacía solo caer en las manos de Baco cuando dejaba de elaborar para celebrar las festividades del pueblo. Eso sí, ahí se desquitaba su cansancio, o las de su vecino Amushín, quien solía beber, pero igualmente conservar las distancias y composturas, excepto algunos devaneos en una que otra festividad mayor que no faltaban a lo largo del año. Antes que Chapo, que por cierto alguien me preguntó, oye, ¿y por qué Chapo? Bueno, porque es el antónimo de lampiño en quechua. Antes que este carismático piloto, repito, hubo otro de apellido León que salía rumbo a Lima o Pasco a golpe de 3 de la mañana. Un chofer conservador y de buenas costumbres. La otra cara de la medalla la presentaba Lozanito, quien era más campechano y divertido, pero serio a la hora de agarrar camino rumbo a Lima. Eran tiempos donde los buses solo salían de madrugada. Si te quedabas dormido y te pasabas de las 3, máximo 3:30 de la madrugada, ya te quedabas sin viaje, pues el próximo bus o salía por la mañana o no salía hasta la próxima madrugada. Pero no siempre eras el que abordabas el bus. A veces solo acompañabas al viajero hasta la plaza principal y te quedabas contemplando aquel silencio en pleno corazón del pueblo. Las casas, como nichos, parecían invitarte a morir, porque tenías que volver a la tuya a dormir y confundirte con ellos, con sus sueños y ronquidos, reales e imaginarios, acariciando sus cansancios. Y cuando te tocaba ir en ese bus, abandonabas tu tierra literal para poco a poco ir sacudiendo tu existencia y conforme ibas llegando a la capital, aceptar aquel apresado y encementado lugar de la gran ciudad. Así, cada retorno al pueblo era más de lo mismo, pero a la inversa, es decir, poco a poco abandonabas tu mundo artificial de cemento y te introducías nuevamente en tu hábitat natural. Pero al regreso el tránsito tenía un punto de shock al llegar obligatoriamente a bajarse en las gélidas tierras de Carhuamayo. Al ir no sentías mucho aquel frío paraje, pero si retornabas de la capital y mucho peor tras el verano limeño, sentías el abrupto contraste. Volviendo a los emblemáticos personajes del pueblo, ¿cómo no recordar a don Ezequiel Janampa, el vivo retrato de Aya de la Torre? Como 2 gotas de agua, siempre se le veía bien trajeado y difícilmente despeinado por los tragos. Así también lucía impecable don Gaudencio Atahuamán, quien llegó a ser alcalde del pueblo por la excelencia de su verbo. Don Guillermo, su hermano, otro gran personaje del pueblo, intachable en su conducta, muy alejado de la bohemia. Don Ofracio Córdoba, que llegó a ser juez, muy aplicado en el lenguaje y en las normas. Don Damián Miranda, otro caballerito de barrio abajo, que tenía varios hijos, todos ellos muy educados y aplicados en los oficios del pueblo, como el Chapra, que hacía las veces de peluquero. Chapra, otra denominación quechua antónima de lampiño. Tico Tico era el radiotécnico del pueblo, enclaustrado en su reducto de Coyana. Casi nunca salía de su casa y negocio a la vez. Tal parece que la marcación era muy recia de parte de su consorte, algo así como el tío Eliseo Camarena, a quien doña Iraida Samaniego lo tenía literalmente haciendo chico, una expresión que denota destete en el campo del ganado. Para este caso, un destete del líquido elemento que sus amigos solían brindarle ante cualquier pestañeo de su consorte. Nos cuentan que en la actualidad nuestro querido Chico Campos carga con esa herencia con su amada Rosita Camarena. Entre los comerciantes teníamos al señor Huarcaya, siempre con su inconfundible sombrero de ala ancha y su amplia sonrisa. La familia Cuadros, Zaira, Tamayo y Mamani, con su venta de artefactos eléctricos, ropa, enseres y artículos ferreteros. Pero el éxtasis comercial se producía los domingos de feria, cada 15 días, donde el pueblo se vestía de luces. Campesinos de toda la comarca, de los pueblos más alejados del distrito, se daban cita con su quipe o alforja para llevar su fiambre, sus trajes, su aguardiente, su cal y su coca. Las calles resultaban intransitables en horas del mediodía. Los puestos copaban la escena.
No solo venían desde lejos a comprar, sino también a vender sus productos, artefactos, calzados, adornos de otros pueblos. Cobrarles la sisa, que en siglos pasados era un impuesto indirecto con que se gravaban determinados genéricos alimenticios y que en este macóndito tiempo era una forma de recaudar impuestos para la municipalidad del distrito, implicaba comprender cómo le había ido en la venta del día a día a cada uno de los puestos. Por lo general no había quejas, pues lo que se les cobraba era algo módico y simbólico. Eran tiempos donde los recursos municipales eran sumamente precarios y las representaciones ediles casi todas estaban conformadas ad honorem. Pero continuando con personalidades de la comarca, qué mejor que recordar a don Ricardo Gallo, personaje de poco hablar, casado con una jovencita, siempre andaba motivado a lucir bien y juvenil. El que no aparentaba ser alegre, don Cornelio Soto, que debido a su longevidad era difícil verlo celebrar hasta el extremo, sin embargo, en su momento, hizo una memorable fiesta de capitán para toda la comarca y celebró como los dioses. Rogelio Guerra, quien todavía no afloraba en su dimensión de criador de gallos de pelea, Federico Samaniego, quien vivió en su pueblo hasta los 24 años, llegando a ser maestro de escuela en el centro poblado de Chupaca, y luego emigró a Lima, tras contraer nupcias con Teresa Saavedra, y se convirtió en uno de los más destacados ebanistas y orfebres de Miraflores, con trabajos en oro y plata que deslumbró a los limeños y turistas extranjeros. Don Teolino Ortiz, quien era otro caballero, quizás el más longevo de los personajes de aquellos tiempos remotos, y que alcanzó a vivir en su amado pueblo hasta el presente siglo. Don Eulogio Gómez Dieres también vivió hasta nuestros tiempos, pero en la capital limeña. Dejó de existir en esta misma ciudad el 4 de agosto de 2019, siendo uno de los mejores aportes a la memoria de su pueblo, al haber sido uno de los propulsores en Lima de la Asociación Cultural Paucartambo, mejor conocida por sus siglas ACP, que se encarga de unir a los hijos del pueblo en la capital limeña. Pero no todos eran nativos del lugar, también habían foráneos, los que llegaban para quedarse casi por inercia, como el gran Sofronio Gamarra, que era el WhatsApp o chat del pueblo para la época, popularmente conocido como Siete Lenguas. Había llegado de Lima y por algún magnetismo existencial quedó cautivado por este Macondo que lo detuvo a vivir buena parte de su vida entre estos parajes. Otro muy querido en los bares, pero rechazado en los hogares, especialmente por las mujeres, fue el famoso Doctor Angulo, quien por aquellos tiempos era como la cantimplora en el desierto de la medicina paucartambina. No había más que acudir a él por problemas de salud, pues era el único médico asignado al pueblo, aunque se encontrara en alguna cantina nada sobrio para sanar al más mínimo paciente. Gracias. Gracias.
Thank you.